Buen día, doctora. Muy bien, ok, bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar de farmacología del sistema respiratorio. Antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hayamos visto anteriormente. Ok, bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de farmacología del sistema respiratorio. De lo que vamos a ver están broncodilatadores, antiinflamatorios, mucolíticos, antitusivos y antibióticos. Hoy vamos a empezar a ver broncodilatadores y espero que nos dé tiempo de ver antiinflamatorios de una vez. ¿Ok? Entonces, broncodilatadores, como su nombre lo dice, obviamente van a dilatar el músculo liso de los bronquios para ayudar a que el paciente respire mejor. ¿Ok? ¿Y en qué casos vamos a tener que utilizarlos? En casos de broncoespasmos. ¿Qué es un broncoespasmo? Es la contracción rápida y fuerte de los músculos que rodean los bronquios. Esto cierra los tubos de aire y hace muy difícil respirar. Va a ocurrir por asma, alergias, frío o infecciones y se trata con inhaladores que abren las vías respiratorias. ¿En qué casos vamos a tener, piensan ustedes que vamos a tener broncoespasmos? O perdón, ¿quién media ese broncoespasmo en el cuerpo? ¿A través de qué se hace? ¿Se recuerdan cuando vimos sistema nervioso? ¿Quién provocaba broncoconstricción? ¿Quién provocaba broncodilatación? No se acuerdan. El El sistema sistema nervioso nervioso. parasimpático. Muy bien, sistema nervioso parasimpático, perfecto, ¿ok? Que era el de relajación y digestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estoy en estrés, yo quiero que esos bronquios se dilaten para que pase mucho más aire. Entonces, solo con recordarme del oficio, quién provocaba broncodilatación y quién provocaba broncoconstricción, ya puedo pensar qué fármacos puedo utilizar o qué mecanismo de acción van a tener esos fármacos, ¿ok? Si yo quiero dilatar y sé que el sistema parasimpático provoca broncoconstricción, puedo utilizar fármacos que ayuden al simpático, ¿sí o no? O que sean análogos al neurotransmisor del simpático, ¿sí? Ya sabemos que el neurotransmisor del simpático es adrenalina. Entonces, vamos a utilizar fármacos que se parecen a la adrenalina o actúan en los receptores de la adrenalina para dilatar. O fármacos que bloqueen acetilcolina, ¿ok? Entonces, solo con recordarme cómo pasa esto de manera normal en el cuerpo, me puedo comenzar a pensar cómo van a funcionar estos fármacos, ¿sí? Entonces, generalmente cuando usemos broncodilatadores los vamos a utilizar en conjunto con antiinflamatorios esteroideos para mejorar los resultados, ¿sí? Si estamos viendo que esto generalmente se va a provocar por alergias o por infecciones, sé que va a haber inflamación. Los broncodilatadores solo están dilatando, no me están quitando inflamación. Entonces, por eso es que casi siempre o a veces ya el producto ya viene en conjunto con un broncodilatador con un esteroide, ¿sí? Okay. Esto solo para que veamos cómo es la imagen de bronquio normal. Un bronquio con leve inflamación y vean, este bronquio ya es mucho más inflamado e incluso tiene secreción, ¿ok? Imagínense cómo está el paso de aire a través de estos bronquios, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Van a ayudar a que este músculo ya no esté contraído, sino que se relaje y esté así, ¿ok? Pero no me va a quitar la inflamación y no me está quitando, si hubieran secreciones, bueno, algunos sí, pero en general no me está quitando el moco como tal, ¿sí? Ok.
Entonces, ¿qué tipos de broncodilatadores tenemos? Solo recordándonos de la fisio ya podemos pensar en dos tipos. Unos que son beta adrenérgicos, eso quiere decir que van a actuar donde actúa la adrenalina, receptores beta, y anticolinérgicos, o sea, antiacetilcolina, o sea, haciendo lo contrario de la acetilcolina, ¿sí? Entonces, antes de que empecemos a hablar de los fármacos como tal, vamos a hablar de las vías de administración de los broncodilatadores. Eh, Generalmente van a ser de acción local, o sea, los quiero administrar directamente a los pulmones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obviamente inhalándolos, ¿ok? Puede ser a través de nebulización o a través de inhaladores o dispositivos de dosis medidas. Eh, no sé si todos ya los habían visto o de repente alguien los usa, pero para el que no los conoce, pues esto es un inhalador, ¿ok? El envase contiene aquí el principio activo del fármaco que vamos a utilizar. Puede ser puede ser broncodilatador con esteroide, ¿sí? Cada vez que se presiona acá, aquí va a salir específicamente una dosis. Ahorita vamos a ver cómo se ven los fármacos, pero la cajita del fármaco dice cuántos microgramos trae cada vez que presionamos el dispositivo. Entonces, cada vez que presionamos aquí, aquí van a salir una cantidad específica de microgramos para que yo sepa cuántas presionadas le tengo que dar al dispositivo, ¿ok? Ahora, nuestros pacientes obviamente no van a abrir la boca, no van a recibir el dispositivo y van a dejarse que nosotros se los administremos, ¿ok? Entonces, si logramos conseguir de uso veterinario, usamos de uso veterinario. Si no, pues nos toca hacer aerocámaras, se llaman estos dispositivos, en donde se les adapta un inhalador, porque generalmente los medicamentos que usamos son de uso humano. Entonces, adaptamos el inhalador a la aerocámara y esto ya administra el medicamento al paciente, ¿sí? Los pacientes que más van a necesitar utilizar estos medicamentos son los gatos, porque ellos son los que más padecen de enfermedades como asma, enfermedades crónicas. En los perros no es tan común. Entonces, con perros de repente sí, pero es más probable que vayamos a utilizar algo de esto con gatos. Entonces, en la V yo le subí un video, por si alguien lo quiere ver, de cómo se hace una aerocámara casera, ¿ok? No es algo tan correcto estar utilizando algo casero. Lo ideal sería que utilizáramos cámaras específicamente hechas para esto, porque cuando utilizamos algo casero hay más espacio muerto. Vean aquí yo voy a apachar el dispositivo y parte del medicamento se puede quedar pegado en las paredes del plástico hasta que le llegue al paciente, ¿ok? Entonces la cantidad de dosis realmente no la estoy calculando bien. Acá pues es mejor utilizar, esto es un vasito de los medidores de concentrado, no sé si los han visto, pero es un vasito chiquito, ¿ok? Comparado con un pachón que es muy largo el espacio o el trayecto que tiene que recorrer todo el medicamento hasta que llegue a la boca y nariz del paciente. Entonces, acá lo adaptaron con tape, aquí pusieron un guante, igual con tape, para que no le lastime al gatito. Lo ideal es que los pacientes, después de que nosotros presionamos el dispositivo, se queden respirando en la aerocámara 7 a 10 segundos, ¿ok? Cada vez que presionamos el dispositivo le decimos puff, ¿ok? Cuando hacemos una receta, podemos poner un puff cada 12 horas o dos puffs cada 12 horas. Entonces, puff es una presionada del inhalador, ¿ok? Otra manera de administración es con nebulización, con estos aparatitos. Normalmente, pues nosotros utilizamos los pediátricos y usamos la mascarilla pediátrica. Ahora, si tienen mascarilla, se puede adaptar la de anestesia, se les puede adaptar a estos aparatos para utilizar específicamente para perro o para gato, ¿ok? Los nebulizadores, pues son un compresor, tiene una manguera, esto es un vaso, ¿ok? Y aquí está la mascarilla. Aquí en este vaso nosotros vamos a poner la cantidad de medicamento que necesitemos junto con solución salina para que a través de esta mascarilla salga como un riego, como una brisa, digámoslo así, de la solución salina y mezclado con el medicamento para el que el paciente inhale esto, ¿verdad? Lo diferente al inhalador es que el inhalador es solamente el medicamento, no viene como en brisa, ¿ok?
Entonces, usos generales que vamos a tener con los broncodilatadores. eh, yo creo que esto lo acaban de ver para síndrome obstructivo respiratorio de los braquicefálicos, para broncoespasmos o bronquitis alérgicas, para el asma felino, enfermedades inflamatorias de vías aéreas, ¿ok? Y muchas veces lo vamos a combinar con antiinflamatorios y los que vamos a utilizar son esteroides. Entonces, solo con el nombre beta adrenérgicos, ya me voy imaginando cómo va a ser el mecanismo de acción. Entonces, estos medicamentos van a llegar a los receptores beta adrenérgicos, van a activar un segundo mensajero y esto va a disminuir el calcio intracelular. Al disminuir el calcio intracelular no voy a tener calcio disponible para la contracción, entonces se relaja el músculo y producimos broncodilatación. Se tendrían que utilizar para alivio a corto plazo del broncoespasmo y se debe evitar su uso a largo plazo ya que el uso repetido disminuye la respuesta en los receptores. No voy a estar utilizando un beta adrenérgico a cada rato, ¿sí? Porque luego el paciente ya no me va a responder a estos medicamentos, ¿sí? El hecho de que yo lo esté dando de manera inhalada, ¿será que quiere decir que no va a pasar al resto del cuerpo o será que sí va a pasar al resto del cuerpo? ¿Qué piensan? No, Ok, podría pensar que no, en general no, pero sí hay cierta cantidad que sí se puede absorber sistémicamente, ¿ok? Y, por ejemplo, si es un beta adrenérgico y lo administro muy seguido o le estoy dando una dosis muy alta, ¿qué va a pasar? ¿Qué efectos sistémicos voy a ver con un beta adrenérgico? Solo con el nombre ya debería saber qué le va a pasar a ese paciente, qué puedo ver. Aumento de la frecuencia cardíaca. Exacto, aumento de la frecuencia cardíaca. Muy bien, ¿ok? Puede subir la presión también, ¿sí? Entonces, quitémonos de la cabeza que solo porque es inhalado no voy a tener efectos sistémicos. Sí los voy a reducir bastante, pero sí puede haber más de algo que sí se pueda absorber, sobre todo si lo estoy usando muy seguido o a dosis muy altas. Entonces, contraindicaciones que vamos a tener, como dijimos que los beta adrenérgicos sistémicamente me pueden subir la presión, entonces contraindicación sería un hipertenso, ¿sí? Un paciente con hipertiroidismo, porque también son hipertensos, y con precaución en pacientes cardiópatas. ¿Por qué? Porque puede provocar efectos sistémicos como taquicardia, como acabamos de decir ahorita. Efectos adversos que podemos ver, mareo, aumento de la frecuencia cardíaca, tremores musculares, especialmente a altas dosis. Y las interacciones, dos beta adrenérgicos juntos van a aumentar el riesgo de efectos cardiovasculares. ¿Sí, don Juan? sí, doctora, buenos días. Buenos días. Mire, yo tenía entendido que estos broncodilatadores eran prácticamente de aplicación local. Eh, ¿Cómo hacen para llegar al resto del sistema parasimpático y simpático para afectar la frecuencia cardíaca? Ok. Acá estamos hablando de beta adrenérgicos, o sea que son fármacos que llegan a los receptores adrenérgicos. Cuando nosotros inhalamos, bueno, el paciente inhala el medicamento, va a llegar tráquea, bronquios, bronquiolos, pero van a haber capilares en todo ese trayecto, en donde ese fármaco puede pasar a esos capilares y luego ya irse a la circulación sistémica. Ya yéndose a la circulación sistémica es donde puedo llegar a tener los efectos como taquicardia o tremores musculares, porque estoy administrando un beta adrenérgico que está en la sangre, ¿ok? No se fue todo completamente, sí se quedó la mayor parte en los pulmones, pero sí se puede absorber por los capilares e irse a la circulación sistémica, por eso es que me puede dar estos efectos. Gracias, sí, tiene razón. Bueno, entonces tenemos adrenalina, utilizamos, esta es la ampolla de uso humano, la concentración generalmente es de 1 miligramo por ml, tiene un inicio de acción corta en minutos y su efecto dura 2 horas. Los usos que le vamos a dar es de elección en emergencias por broncoconstricción que ponen en riesgo la vida o después de la cirugía de síndrome obstructivo en braquicefálicos.
lo vamos a utilizar en forma de nebulización, ¿ok? Acá les pongo yo que son 0.5 ml en 2 ml SSF solución salina fisiológica, que ya sabemos que es el 0.9%, ¿ok? Entonces, acá en la imagen donde les puse acá, este es el nebulizador, este es el vaso, eso quiere decir que aquí yo voy a administrar 0.5 de la ampolla de adrenalina y aparte 2 ml de solución salina fisiológica. Cierro el vaso y ya enciendo el compresor y ya va a empezar a salir la brisa de líquido, ¿ok? Eso ya se lo pongo en mascarilla al paciente, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esto se acabe, o sea, va a ser bien poquito. Pónganse que ahorita serían 2,5 ml, entonces los 2,5 ml yo presiono el compresor y hasta que se acabe, que van a ser unos 10 minutos. Entonces el paciente se tiene que quedar con esa mascarilla todo ese tiempo, ¿ok? Cuando es por cirugía de síndrome obstructivo en brachiocefálicos, se les deja que hagan esta nebulización por 5 días, una vez al día después de la operación también, ¿ok? ¿Por qué dejamos esto? Porque va a provocar también vasoconstricción y de manera indirecta va a reducir el edema y la inflamación que va a tener este paciente por todo el movimiento y la inflamación que nosotros mismos le vamos a provocar al hacer la cirugía, ¿sí? Okay. Otro beta-adrenérgico que tenemos es el salbutamol. Este viene de manera oral, sí, o sea, sistémica, vamos a tomarla de manera que se va a absorber sistémicamente, y de manera inhalada. Vean que aquí está la cajita y aquí me dice 100 microgramos. Eso quiere decir que cada vez que yo presione acá el medicamento, o sea, un puff, voy a estar administrando 100 microgramos al paciente. Este salbutamol también se le conoce como albuterol, va a ser lo mismo. Viene en presentación oral o en presentación de inhalador. DMI es inhalador de dosis medidas, o sea, esto, ¿sí? Su acción es un inicio de acción corta, o sea, en minutos, y su efecto dura de 4 a 6 horas. Usos: se usa como tratamiento de rescate para abrir las vías respiratorias y aliviar crisis de asma. Uso sintomático en casos de cuadros agudos. Ok, entonces les acabo de decir que adrenalina lo vamos a utilizar en casos de emergencia. Un paciente que está teniendo bastante problema para respirar o un gato en una crisis muy fuerte. Ok. El salbutamol me va a servir en pacientes que ya no están respondiendo bien o están empezando a tener una crisis, pero no es como tal una emergencia. Una emergencia sería adrenalina, ¿sí? El salbutamol, si lo utilizamos de manera crónica, paradójicamente puede causar inflamación porque se acumula en el tejido pulmonar. Entonces, salbutamol me sirve más que todo solo de rescate. O sea, un paciente que por alguna razón ya no está controlado con el medicamento que tenía, está comenzando a tener muchas crisis, lo rescato con salbutamol por unos días y luego regresamos a la terapia de mantenimiento, que ahorita vamos a ver cuál es la terapia de mantenimiento. ¿Ok? Dosis, si hablamos del que es vía oral, que es este, que es un jarabe, no se prefiere porque tiene efectos sistémicos. ¿Qué efectos sistémicos? Los efectos sistémicos de un beta-adrenérgico. Es como que estuviera recibiendo adrenalina tomada, digámoslo así, taquicardia, mareos, temblores, ¿ok? Se metaboliza extensamente en hígado, entonces tendríamos que tener cuidado con pacientes enfermos hepáticos, ¿ok? Si yo doy tomado esto, igual por vía sistémica va a llegar a los pulmones e igual va a provocar broncodilatación, ¿ok? Por eso es que existe la presentación oral. Pero si yo solo quiero que el medicamento esté específicamente en los pulmones, pues mejor doy un inhalador. La dosis vía oral sería 0.02 en perros miligramos por kilo oral cada 12 horas por 5 días. Ahora, si utilizamos un inhalador, ya sea gato o perro, sería síntomas leves, un puff cuando sea necesario. Gato o perro, síntomas moderados, 2 puffs 2 veces al día. El paciente, como les había dicho, debe respirar 7 a 10 segundos en la cámara. Puede usarse cada media hora hasta por 2 a 4 horas en casos de crisis. En equinos, 4 a 7 puffs 2 veces al día. Okay. Y tenemos el último beta-adrenérgico que vamos a ver es el salmeterol. Este generalmente viene en conjunto con un esteroide que se llama fluticasona. Es de costo elevado,
y vean que su inicio de acción es larga, se va a tardar 15 a 30 minutos en empezarle a hacer efecto en el paciente, ¿ok? Eso quiere decir que no me voy a dar el lujo de utilizarlo en una emergencia porque me voy a tardar media hora en que le haga efecto. Pero el efecto del medicamento dura 12 horas. Eso quiere decir que me sirve muy bien para controlar un paciente de manera crónica. Entonces, su uso es tratamiento de mantenimiento. La dosis es perro pequeño o gato, un puff 2 veces al día, y perro grande, 2 puffs 2 veces al día. ¿Ok? Esos fueron los broncodilatadores beta adrenérgicos. Ahora vamos a ver los anticolinérgicos. Y como su nombre lo dice, van a bloquear la acetilcolina, ¿ok? Entonces van a bloquear los receptores de la acetilcolina, que ya sabemos que son los muscarínicos en el músculo liso bronquial. Y por lo mismo, no va a dejar que la acetilcolina realice la contracción muscular en ese músculo. Y también, normalmente, la acetilcolina estimula la producción de secreciones, si se recuerdan cuando vimos del sistema nervioso. Si bloqueo yo estos receptores que reciben acetilcolina, entonces voy a reducir el volumen de moco producido por células caliciformes y glándulas mucosas. Ok, entonces, efectos adversos. ¿Qué efecto adverso piensan que voy a tener con un medicamento que está bloqueando la acetilcolina? Porque quiera que no, esto pasa sistémicamente. Entonces, ¿qué efecto adverso puedo ver con algo que me bloquea la acetilcolina? Disminución del peristaltismo. Perdón, no te escuché. ¿Inhibición o estimulación? No escuché. Disminución del peristaltismo. Ok, podría ser disminución del peristaltismo, sí, ok. Pero más común va a ser la boca seca, xerostomía, ¿ok? Porque recordemos que la acetilcolina, como es de digestión del parasimpático, me ayuda a digerir, entonces obviamente produzco saliva. Si doy algo que bloquea la acetilcolina, voy a tener boca seca, y el término médico científico es xerostomía. El anticolinérgico que tal vez de primero nos viene a la cabeza es la atropina, ¿ok? Pero la atropina no se utiliza de manera inhalada porque sí se absorbe mucho de manera sistémica. Entonces vamos a utilizar otro anticolinérgico, pero atropina no, ¿ok? El que utilizamos es uno que se llama bromuro de hipatropio. Si ustedes ven acá, igual es de uso humano y la presentación comercial me dice 250 microgramos por ml y aquí dice para nebulización. Esto quiere decir que es un frasquito con medicamento. Dependiendo de la dosis que me indique el médico, yo agarro un poco los ml que me pidan y los pongo en un nebulizador, ¿ok? Por eso es que esto es una solución para nebulización. Su acción, su inicio de acción es corta, de 3 a 15 minutos, y su efecto dura de 4 a 6 horas. Usos: es útil cuando los signos clínicos no se controlan bien únicamente con beta-adrenérgicos. Entonces, el bromuro de hipatropio lo vamos a utilizar cuando un paciente no está respondiendo bien solo con beta-adrenérgico. Entonces, le puedo agregar un bromuro de hipatropio. La dosis para nebulización es 1 ml del medicamento en 2 ml de solución salina fisiológica una vez al día. ¿Ok? Entonces, para resumir lo que acabamos de ver ahorita, esto sería los broncodilatadores que vimos. La clase, vean, adrenalina, beta-adrenérgico, salbutamol, beta-adrenérgico, salmaterol, beta-adrenérgico, y el hipatropio, anticolinérgico, ¿ok? Dijimos que atropina, aunque es un anticolinérgico, no lo vamos a utilizar para esto porque da muchos efectos sistémicos. Inicio de cada uno: adrenalina era un inicio inmediato y su efecto de duración es de 2 horas, entonces su rol clínico principal es emergencia, ¿ok? Vean, cuando estoy hablando aquí de adrenalina y que lo vamos a dar inhalado en emergencia, ¿qué tipo de emergencias me estoy refiriendo? ¿O en qué casos de emergencia? Shock anafiláctico. Ok, ¿qué piensan los demás? ¿Estará bien eso? Una crisis aguda de asma. Una crisis aguda de asma donde el paciente no puede respirar. Ahí, obviamente es un paciente que tiene historial de tener asma, es un paciente que yo sé que ya padece de este tipo de patologías y que de repente por alguna razón, algún alérgeno en el ambiente o los tutores no le dieron el medicamento en el momento que debía ser, algo se complicó
o de repente ya es asmático y encima le dio una enfermedad respiratoria. Entonces está en crisis, no puede respirar. Ahí va la adrenalina en nebulización. Pero un paciente con shock anafiláctico, si yo les digo que inhalado tiene que pasar por los pulmones, de los pulmones tiene que pasar a los capilares y a la circulación sistémica, y no va a ser mucho, no tiene sentido que yo dé adrenalina nebulizada en un shock anafiláctico. ¿Qué tengo que hacer en un shock anafiláctico? Esteroide. ¿Ok? Sí y no. Vamos Antiinflamatorio. a... ¿Perdón? Es un antiinflamatorio. Sí, ¿ok? En un shock anafiláctico lo que tengo que hacer es, sí puedo dar adrenalina. No, antihistamínicos son muy leves, muy, muy leves. O sea, tener un shock anafiláctico y te doy loratadina y no, o sea, tiene que ser algo muy, muy fuerte, ¿ok? Exacto, como dice Pablo aquí, la administración tiene que ser inyectada de adrenalina, ¿ok? Entonces, tengo un paciente con shock anafiláctico, está vasodilatado, o sea, la presión está bajísima. A mí lo que me preocupa es que el paciente se va a morir de hipoxia a los órganos, porque está demasiado vasodilatado y esa sangre no está llegando a todos los órganos. Tengo que dar un vasoconstrictor rápido, algo que me le suba la presión ya, ¿ok? No puedo ponérmelo a nebulizar adrenalina. Entonces, tengo que administrar adrenalina parenteral, intramuscular o intravenosa. Si ustedes se van a tardar un montón buscándole la vena para ponérselo intravenosa, ni lo hagan, solo pónganselo intramuscular. ¿Okay? La cosa es salvarle la vida al paciente. ¿Por qué adrenalina? Porque va a actuar, vean, efecto inmediato. Sí está bien pensar en esteroides, pero el esteroide se va a tardar horas en hacer efecto. Y es un paciente que está hipotenso, tengo que actuar rápido. Entonces, puedo poner adrenalina, eso me va a ayudar con la vasoconstricción y puedo dar también los esteroides, que eso me va a ayudar a disminuir la reacción exagerada de la respuesta inmune del paciente, ¿okay? Porque muchas veces el shock anafiláctico pues, es la respuesta exagerada o la liberación de histamina exagerada a cualquier tipo de alérgeno. Entonces el esteroide me va a bloquear súper bien la histamina, pero lo que me va a ayudar a hacer vasoconstricción y salvarle la vida al paciente también va a ser la adrenalina, ¿ok? No sé qué me pusieron aquí en los mensajes, voy a buscar. Sí, fluidoterapia también, sí, ok. Pero de entrada lo que tendríamos que ver pues sería adrenalina, sí le doy esteroides y lo inhalado lo dejamos para cuando sea una crisis asmática, ¿sí? Ok. Entonces, salbutamol vamos a utilizarlo en casos de rescate o crisis aguda. O sea, un paciente que por alguna razón se me descompensó y se me está poniendo mal, entonces lo voy a ayudar con salbutamol unos días y luego podemos regresar a la terapia que ya tenía previamente. El salmeterol, vean, inicio de acción lento y dura hasta 12 horas, entonces lo utilizamos como mantenimiento crónico. Y el hipatropio lo vamos a utilizar como una alternativa cuando alguno de estos beta-adrenérgicos no me esté funcionando. Más que todo, de repente salbutamol o salmeterol no me están ayudando tanto, entonces puedo agregar el hipatropio, ¿ok? Igual sabemos, acá nosotros vemos fármacos, ¿ok? Pero siempre tienen que ponerse a pensar que el tratamiento de nuestros pacientes es integral. No puedo venir y un paciente con algo respiratorio, como aquí yo les dije, mantenimiento crónico, solo salmeterol, entonces solo salmeterol. O sea, tenemos que ver qué tiene el paciente, qué otras cosas necesita, y la causa, y todo de manera integral, ¿verdad? Tyson, entonces se podría hacer una combinación de adrenalina, antihistamínicos y esteroides en caso de una anafilaxia. Sí, solo que el antihistamínico estaría de más porque el esteroide ya te bloquea la histamina. Entonces, tratemos de no dar dos medicamentos que hacen lo mismo. O si hacen lo mismo, que sea por vías diferentes. Pero si están haciendo lo mismo por la misma vía, solo le estoy dando doble trabajo al cuerpo para metabolizar un fármaco y al final estoy teniendo el mismo efecto. Entonces sí sería adrenalina, esteroides. Como dice Gabriel, puedes dejarle una observación y poner fluidoterapia si ves que es necesario. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar ahorita de antiinflamatorios siempre en el contexto de enfermedad respiratoria, ¿ok? Entonces acá vean que tenemos una imagen de contrastar esteroides inhalados. Inhalados se van a quedar solo acá. Si lo damos de manera sistémica, o sea, inyectado o de manera oral, y va a pasar a todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, ahorita yo sé que no hemos visto completamente
o muy despacio los esteroides, sí vamos a querer hacer eso. Perdón, ustedes que me están a llamar, no sé ni quién es. Perdón. Perdón. Ok. Entonces ya vamos a ver más despacio los esteroides para que nos quede un poquito más claro todo, ¿ok? Pero los esteroides son análogos o parecidos a lo que normalmente hace el cortisol en el cuerpo, ¿ok? ¿Saben qué es el cortisol? Hormona del ¿Recuerdan? estrés. La hormona del estrés, perfecto. Entonces, cada vez que yo utilizo un esteroide en pastilla o un inyectado, tengo que pensar que es como darle hormona del estrés al paciente o lo que hace el cortisol en el cuerpo, pero de manera exógena, ¿ok? Entonces, todos los efectos buenos o malos del esteroide, yo lo voy a tener en el paciente, ¿sí? Acá pregunta Gabriel si se puede combinar salbutamol y salmeterol. Recuérdate que al inicio vimos que las interacciones de combinar dos beta-adrenérgicos estarías potenciando los efectos cardiovasculares que vas a tener con un beta-adrenérgico. Entonces, estarías potenciando el hecho de ver taquicardia, de ver mareos, de ver temblores. Entonces, y están haciendo lo mismo. Entonces, lo único que cambia entre salbutamol y salmeterol es el tiempo en que se van a tardar en hacer el efecto. Entonces, no sería buena idea. Más bien, si no te está funcionando uno, podrías agregar el bromuro de ipatropio o empezar a ver ya más qué más le está pasando a tu paciente, qué otra cosa le está provocando los ataques que está teniendo. Hay terapias alternativas también homeopáticas, ver cómo se controla el ambiente, ¿verdad? O ver si no hay alguna otra cosa de base que le esté provocando eso al paciente. ¿Ok? Bueno, Doctora, entonces, pero disculpe, pero en el sí, sí. caso que el paciente, digamos, lo utilice de rescate el salbutamol, pero quisiera también que le dure más tiempo, ¿verdad? Y antes de salir de la clínica le doy el salmeterol para que dure más tiempo el efecto. ¿Eso estaría mal? Bueno, pero el paciente ya se va a ir a su casa y va a seguir con salmeterol. Sí, o sea, antes de que Sí. yo lo saque, bueno, llegó, le di salbutamol para poder rescatarlo y después, antes de que se vaya, le di salmeterol. Ok, está bien, solo trata de ver los tiempos. O sea, no los vas a administrar uno ahorita y en 5 minutos el otro, ¿verdad? O sea, le administras el salbutamol, puedes esperar las horas del efecto, eh, 4 horas y ya le puedes poner el salmeterol. Ah, ok. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, cada vez que hablemos de esteroides, recordemos, hace lo mismo que el cortisol hace en el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo le subí una infografía sobre el uso de esteroides en medicina veterinaria, ¿ok? Cuando ya veamos o tengamos nuestra semana de enfermedades hormonales y los tratamientos, pues allá le vamos a dar bien a los esteroides, ¿ok? Ya vamos a hablar más completo de toda la infografía, pero algo que se les tiene que quedar bastante claro es que los esteroides exógenos, yo los puedo administrar en 3 dosis diferentes. Puedo darlos en dosis muy baja que sirva solo como para prurito, para quitar prurito, en dosis antiinflamatoria y en dosis inmunosupresora, ¿ok? De ningún fármaco me les pido yo que se aprendan de memoria las dosis. De los esteroides sí. De los esteroides sí se me tienen que saber cuál es la dosis de cada uno. Qué dosis es para antiinflamatoria, para prurito y para inmunosupresor, ¿ok? Porque les tiene que quedar bien claro que son dosis diferentes y que van a provocar efectos completamente distintos en un paciente con la misma medicación, simplemente con cambiar la dosis, ¿ok? Entonces, la clasificación va a ser según el objetivo terapéutico. Dosis baja va a ser un efecto para, más que todo para alergias que vamos a utilizar esto. La dosis antiinflamatoria, que va a ser la dosis más común que vamos a utilizar. Y la dosis alta, que ya me va a tener un efecto inmunosupresivo, ¿ok? O sea, me va a bajar las defensas. Puede ser algo bueno dependiendo de lo que tenga mi paciente o puede ser algo malo también, ¿ok? Muy bien. Entonces, de los esteroides, el mecanismo de acción inhiben la síntesis de la mayoría de proteínas inflamatorias a través de la supresión de los genes que las codifican. Y esto lo llevan a cabo inhibiendo los efectos de los factores de transcripción proinflamatorios, ¿ok? O sea, que van a bloquear la inflamación desde su origen, desde la formación de estas proteínas. Efectos adversos. Vamos a tener efectos sistémicos. ¿Qué efectos sistémicos? Todos los efectos sistémicos del cortisol de manera exagerada, ¿ok? Vamos a tener efectos cardiovasculares, efectos renales, efectos en sistema nervioso, ¿ok? Vamos a ver todo eso en detalle cuando ya veamos esteroides más tranquilamente más adelante, ¿ok?
Y por eso preferimos el uso de esteroides inhalados y no sistémicos. No quiere decir que si lo doy inhalado no se va a absorber nada sistémicamente, sí va a haber una parte que se va a absorber, pero va a ser mínima comparado a que si doy algo sistémico, o sea, tomado o inyectado, ¿ok? Y el efecto adverso que más me importa es suprimir un eje hormonal, ¿ok? Les estoy diciendo que los esteroides es el análogo a dar la hormona del estrés, ¿ok? Nosotros con nuestras hormonas, muchas de nuestras hormonas mantienen una armonía o un balance en el cuerpo que está mediado por los niveles sanguíneos. Si el hipotálamo lo detecta, si la ve baja, pues estimula que se libere más. Si ve en niveles sanguíneos que está muy alta, también hace o media para que no esté tan alta, ¿ok? Entonces, si yo está mi cuerpo en equilibrio y del nada vengo y de manera exógena estoy administrando esa misma hormona, solo que química en pastilla o en inyectable, voy a alterar ese eje, ¿ok? Si la doy de manera muy seguida o muy crónica, ese eje se va a alterar. ¿Y qué va a decir mi cuerpo? Mi hipotálamo va a decir, yo ya no tengo que estimular nada porque lo estoy recibiendo de manera exógena. Entonces, yo ya no voy a estimular a todos los demás órganos que estimulo para que se produzca esta hormona porque ya la estoy recibiendo de manera exógena. En el momento que yo quite ese medicamento, el hipotálamo ya no hace nada. Las glándulas adrenales ya no producen hormona, ¿ok? Exactamente, no son recomendables en un perro con Cushing, totalmente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el riesgo de los esteroides es eso, que yo estoy jugando con hormonas en el cuerpo. Yo puedo leer la cajita y que diga solo antiinflamatorio, sí es antiinflamatorio, pero realmente le estoy metiendo una hormona al paciente y le estoy alterando su eje normal. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo los manejamos. Y las interacciones, el uso sistémico concomitante de dar esteroides junto con antiinflamatorios no esteroideos, o sea, meloxicam, piroxicam, puede predisponer a úlceras gástricas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos quitando las prostaglandinas protectoras de moco y podemos tener hemorragias gastrointestinales. ¿Sí, Eduardo? Doctora, eso también pasa con los pacientes que tienen úlceras corneales. Es que en clínica había un paciente que tenía una dermatitis terrible, pero también tenía úlceras corneales y la doctora mandó a decir, bueno, la doctora que se refirió para la oftalmóloga dijo que no había que darle ningún esteroide de ningún tipo. Sí, vamos a más adelante tener una semana donde vemos medicamentos de ojo, pero totalmente prohibido dar esteroides, sobre todo tópicos, en un paciente que ya tiene una úlcera, ¿ok? Porque los esteroides van a deshacer ese colágeno y van a empeorar esa úlcera. Ahora, hay debates sobre si se puede dar de manera sistémica. Por ejemplo, tengo una úlcera en el ojo y me voy a tomar un esteroide tomado. Obviamente lo voy a absorber sistémicamente. Hay debates sobre si sí se debiera dar o no teniendo una úlcera en el ojo, ¿ok? Pero no va a ser mucho el riesgo comparado a que tú lo des directo en el ojo, las gotas de esteroides y ya tienes una úlcera. Ahora, tomado es muy poco el riesgo. Hay algunos que no aconsejan igual que se dé de manera sistémica teniendo una úlcera en el ojo. Ujú. No sé si te contesto tu pregunta. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, otra interacción, uso sistémico concomitante con furosemida puede provocar pérdida de potasio. Los esteroides, vamos a verlos después, que provocan pérdida de potasio. Entonces, si yo doy esteroide y aparte doy furosemida, estoy perdiendo potasio por dos vías, ¿ok? ¿Qué voy a tener? Hipocalemia y voy a tener efectos cardíacos después, ¿ok? No voy a poder contraer bien. Ok. Vamos a ver 4 tipos de esteroides. Vamos a ver 2 inhalados y 2 sistémicos. Ahorita vamos a ver fluticasona. Este viene en inhalador. Vean que dice 125 microgramos. O sea, cada vez que hacemos un puff va a salir aquí 125 microgramos. La fluticasona es de los esteroides más potentes que hay, pero solo lo tenemos en presentación inhalada, no lo tenemos en presentación oral o en inyectable. Y muchas veces viene combinada con el salbutamol. El que vimos anteriormente cuando vimos la presentación de salbutamol decía ceretide. Ese viene de una vez con fluticasona. Ahora esta imagen que tenemos aquí es solamente fluticasona. La acción de dar un esteroide inhalado, vean, la mejoría clínica puede tomar varias horas o algunos días.
Entonces, igual, si tengo un paciente con emergencia, crisis de asma, está bien que le dé yo su esteroide, pero el esteroide no lo va a ayudar en ese momento, ¿sí? Igual cuando yo recete estos medicamentos, yo tengo que hacerle saber al propietario, mire, pueden pasar varios días y el paciente tal vez no se vea mejor, porque tardan en hacer efecto, ¿ok? Usos: se utiliza en obstrucción recurrente de las vías respiratorias en equinos, para el asma felino, enfermedades inflamatorias respiratorias. La dosis con el inhalador de 125 microgramos es gato o perro, 1 a 2 puffs, 2 veces al día o día de por medio. Día de por medio quiere decir un día sí o un día no, ¿ok? ¿Por qué varía tanto entre darle un día sí o un día no a dos veces al día? Porque tenemos que tratar, si estamos usando esteroides, tratar de utilizar la dosis y la frecuencia más baja posible que controle los signos. Si el paciente se me controla muy bien un día sí y un día no con inhalación de esteroides, ahí lo dejo. No tengo por qué estarle dando 2 veces al día, ¿ok? Otro que tenemos también en dispositivo de inhalación sería la budesonida. Este es un esteroide de acción local. ¿Esto qué quiere decir? La budesonida, si la doy inhalada, obviamente se va a quedar en los pulmones y la absorción sistémica es mínima. Y si la doy tomada, o sea, oral, igual se queda en tracto intestinal. No se absorbe mucho sistémicamente. Entonces, de manera oral me sirve para enfermedades inflamatorias intestinales. Por eso se llama esteroide de acción local. Tiene una poca absorción sistémica en general por la vía que lo dé. Que realmente se lo tengo oral e inhalada porque no hay presentación inyectable, ¿ok? Acción: la mejoría clínica puede tomar igual algunos días. Sus usos: asma felino, enfermedades inflamatorias respiratorias. La dosis con inhalador de 200 microgramos para gatos son 2 puffs 2 veces al día y para perro un puff 2 veces al día igual. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de los esteroides ya sistémicos. Vamos a hablar de la prednisolona. Si ustedes han ido a clínica o han visto recetas o han sido algo curiosos, saben que existe prednisona y prednisolona, ¿ok? La diferencia entre prednisona y prednisolona es que prednisolona es el fármaco activo, o sea, el fármaco que va a llegar a hacer el efecto en el cuerpo. En cambio, la prednisona necesita que sea metabolizada en el hígado para ya volverse prednisolona, que es la forma activa, y ya tener un efecto, ¿ok? ¿Cómo se llama cuando un fármaco necesita un cierto metabolismo para volverse en la forma activa? ¿Cómo se llama eso? ¿Se recuerdan? Profármaco. Profármaco, exactamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, la prednisona es un profármaco que se convierte en prednisolona, ¿ok? Entonces, solo por entender esto de profármaco, yo ya puedo saber que en gatos voy a preferir dar prednisolona y no prednisona, porque le quiero ahorrar al gato ese paso de metabolismo hepático, ¿ok? Ya sabemos que los gatos son deficientes en algunas enzimas que me ayudan a metabolizar fármacos. Y en este caso, si yo le doy a un gato prednisona, le cuesta mucho volverlo a la forma activa, ¿ok? Entonces, no solo no voy a tener el efecto esperado, sino que si yo no sé lo que está pasando, vengo y de repente hasta le aumento la dosis. Y no ese es el problema, simplemente que el gato no puede metabolizar esto en la forma activa. Entonces, ¿qué hago? Mejor le doy la forma activa, que es la prednisolona como tal, ¿ok? Entonces, la prednisolona es un esteroide de uso oral, es la forma activa de prednisona, no necesita metabolismo hepático para la activación del fármaco, por lo cual es de elección en gatos. Usos: enfermedades inflamatorias respiratorias. La dosis antiinflamatoria en perro y gato es 0.5 a 1 miligramo kilo una vez al día de manera oral. Y su farmacocinética tiene buena absorción oral. Vean que sí requiere metabolismo hepático, pero para eliminarlo, o sea, para volver a esta forma activa y poderla eliminar por la orina, ¿ok? Y tenemos también la dexametasona, que es la más utilizada. ¿Por qué? Porque es la más potente de todos los esteroides. Esta es la más potente que tenemos disponible, ¿sí? Entonces es el más utilizado. Vean, es 7 veces más potente que la que acabamos de ver. Pero por lo mismo, sus efectos sistémicos y adversos van a ser mayores, ¿ok? Usos que tienen la dexametasona, ustedes lo acaban de ver: intravenoso previo a la cirugía de síndrome brachiocefálico para enfermedades inflamatorias respiratorias. Esto es en el contexto de farmacología respiratoria, ¿ok? Obviamente dexametasona tiene un montón de aplicaciones para otras cosas, pero no dentro del contexto respiratorio.
Y la dosis antiinflamatoria, vean que es bien diferente a la anterior. Esta es 0.01 a 0.15 miligramos por kilo. Una vez al día se puede dar vía oral, intramuscular, subcutánea o intravenosa. ¿Ok? Intravenoso siempre lento. Y la farmacocinética igual, buena absorción oral, metabolismo hepático y eliminación por orina. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda con lo que vimos ahorita? Doctora, estas dosis son las dosis bajas, ¿verdad? O Eh, las dosis medias. esta sería como dosis media, porque aparte está la de prurito. ¿Ok? Ok, No todos los esteroides tienen dosis de prurito. O sea, hay algunos que solo vamos a manejar antiinflamatoria e inmunosupresora. Yo les pongo, cuando yo les dé la dosis, les pongo ahí si es dosis antiinflamatoria, si es dosis de prurito o si es dosis inmunosupresora. Ujú, sí, gracias. ok. ¿Sí, don Juan? Sí, doctora, mire, cuando el paciente padece de una enfermedad inmunomediada, ya de por sí está recibiendo esteroides, normalmente. Ok. Ajá, sí. Eh, con este tipo de pacientes todavía se puede utilizar más esteroide o mejor se busca por otro lado. No, se busca por otro lado. Ya cuando estoy dando un esteroide en una dosis muy alta, el efecto antiinflamatorio ya va a estar. Pero ya me pasé, ya le bloqueé los glóbulos blancos al punto que ya ni inflamación hace, ya no hacen defensa. Entonces, ya tendría, si es un paciente que está recibiendo esto y tiene algún tipo de inflamación, tendría que buscar otro tipo de alternativa, pero con cuidado, porque si voy a dar un AINES y ya está recibiendo esteroides, la protección al sistema digestivo va a ser malísima. Entonces, tendría que ver realmente qué tiene el paciente, si hay alguna otra manera de ayudarlo. Por ejemplo, si es por una infección, pues tratar la infección, ¿verdad? Un paciente con esteroides en dosis altas va a estar predispuesto a infecciones. Entonces, yo tengo que pensar, por ejemplo, que tiene infección urinaria, no le voy a dejar un AINES para ayudarle con la infección urinaria, le voy a dar un antibiótico, ¿verdad? Habría que ver qué otra patología tiene aparte de la enfermedad autoinmune. Ujú. Gracias, doctora. Ok. Acá preguntan en qué situaciones sí se recomienda dar el salbutamol oral. Podría ser en casos de un paciente que no te tolera el inhalador y que necesitas igual hacer broncodilatación, entonces podrías darle salbutamol oral. Pero en la medida de lo posible, si puedes darlo inhalado, porque solamente para eso quieres el efecto terapéutico, trata de hacerlo. Y el oral casi no lo utilizaríamos. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no pasamos al corto ustedes. Les voy a poner el link del corto, solo antes que se me olvide, mañana que tenemos laboratorio, está la información ya colgada en la V, ¿ok? Vamos a hablar, como estamos hablando de fármacos a nivel respiratorio, vamos a hablar del manejo que se le da a un paciente con tos, ¿ok? ¿Qué fármacos vamos a utilizar? ¿Cómo va a ser ese manejo? Entonces necesitamos que lean la literatura que ya les pusimos, y igual hay un podcast, hay un video para que también lo puedan ver mejor. Y ahorita con el corto, vean, no me van a, les quité que me pongan el nombre completo en el corto, ¿ok? Solo me ponen su carnet para que no perdamos tanto tiempo, pero pongan bien su carnet, porque si alguien se confunde en el carnet, ahí no tengo cómo componer eso, ¿ok? Entonces, revisen bien el carnet que me están poniendo. No me van a poner su nombre completo porque ya solo con el carnet es suficiente y así no perdemos tanto tiempo, ¿ok? Son 3 preguntas de opción múltiple. Entonces, solamente que alguien tenga problema con conexión de internet, entonces sí les podemos ayudar a reponerlo de manera oral, ¿ok? Pero si es porque no les está dando tiempo o no se apuraron ustedes, ahí ya no podemos hacer mayor cosa, ¿ok? Entonces, les estoy ayudando con lo del nombre y les voy a dejar 1 minuto y medio para contestar. Entonces, pilas. Si alguien no puede con esto, sí, lo siento. Allá ya no podemos hacer más. ¿Sí, don Juan? ¿Tenía una duda o tiene su mano Sí, levantada? Sí, sí. Quería pedirle un favor, doctora, si nos puede avisar
cuando falten unos 10 segundos Sí, por favor, porque ok, la última vez a mí lo que me pasó fue que me costó que me refrescara el link ok. en el chat y no pude calcular el tiempo y me lo quitó. Vaya, ok, no tenga pena. Yo les voy a ir avisando, ¿ok? Entonces, listos, ahorita les voy a poner el link, ¿sí? Ok, ahorita empieza a correr el minuto y medio, ¿ok? Quedan 15 segundos. 10 segundos. Ok, terminamos ustedes. Muy bien. No sé si tienen alguna duda ustedes o si no, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Hasta que, doctora. perdón, no escuché que me dijeron. Me dijo, buenas tardes, doctora. Y se fue. Ah, ok, gracias, buenas tardes. Ok, ¿hasta qué tema viene en el parcial? Les voy a avisar a ustedes, les voy a avisar bien hasta dónde viene. Todavía no sé, pero por lo menos hasta lo que vamos viendo ahorita sí fijo bien, ¿ok? Para el día de mañana es el documento ese de la tos que nos pusieron de Ettinger, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Si tengo alguna duda, yo lo empecé a leer y encontré un par de cositas que ahorita no me recuerdo. ¿Le puedo consultar por la V? Sí, claro.